noches, Raúl. Muy buenas noches, Héctor. Bienvenidos a clase nuevamente. Buenas Vamos a ir noches. dejando que vayan ingresando los que necesiten irse uniendo. Sin embargo, nosotros vamos a empezar de una vez, recordando que durante las últimas clases nosotros hemos estado trabajando lo que son las diferentes ciencias sociales. Dentro de esas ciencias sociales, nosotros ya estuvimos hablando de algo llamado la psicología. Y para hablar de psicología, empezamos por conocer cómo fueron los inicios de la psicología, quiénes fueron como los principales pensadores que dieron como unas ideas y a partir de esas ideas fue que empieza todo el nacimiento de la psicología. La clase anterior estuvimos hablando sobre lo que eran las ramas de la psicología y dentro de esas ramas vimos la primera que fue la psicología clínica. Entonces, hoy vamos a continuar con un pedacito de psicología clínica, en este caso, lo relacionado con la introducción a la psicología clínica, pero ya a partir de lo que son las psicoterapias, o vamos a aprender sobre ese concepto de lo que es la psicoterapia. ¿Listo? Hola, José, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Uno de mis antiguos estudiantes. Bueno, La vamos a profe, ¿cómo vas? compartir acá. Yo voy a detener mi cámara, si no esto empieza a molestar. Entonces, ya la clase pasada estuvimos viendo cuál era la diferencia mayúscula que había entre lo que llamamos psicología clínica o lo que hace un psicólogo clínico y lo que hace la psiquiatría o lo que haría un psiquiatra. Entonces, ahora sí nos vamos a como a entrar un poco con respecto a lo que son las psicoterapias. Entonces nos habla de los conceptos básicos sobre psicoterapias. Entonces nos dice que las psicoterapias son tratamientos psicológicos. ¿Para qué me sirven las psicoterapias? Para poder ayudar al paciente a comprender lo que piensa, a comprender lo que siente, a comprender su manera de comportarse, porque a través de estas psicoterapias les están ayudando a los pacientes a mantener una salud mental mejor, ¿cierto? A mejorar la salud mental. Entonces, hay diferentes tipos de psicoterapias. Entonces nos dice que hay una psicoterapia llamada la cognitivo-conductual, otra psicoterapia llamada psicodinámica y otra llamada humanista. ¿Listo? Entonces, estas psicoterapias van a realizar un paso a paso, una especie de técnicas y de métodos para poder lograr ese bienestar mental del paciente. Entonces, ¿para qué me va a servir la psicoterapia? ¿Cuál es el objetivo principal? Aliviar el malestar emocional del paciente, ¿cierto? Entonces, el malestar emocional a veces viene del paciente hacia él mismo. Entonces, a través de la psicoterapia va a haber una manera para que la comunicación interpersonal, es decir, de mí hacia el otro, sea mejor y para que yo me conozca a mí mismo, que eso por eso se llama autoconocimiento. Muchas veces yo pretendo conocer a papá, pretendo conocer cómo es mi hijo, cómo es mi esposa, cómo es mi esposo, pero no hago esa, esa, ese acto de conciencia en mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que va a buscar la psicoterapia para generar un cambio positivo en la vida del paciente. Entonces,
Hay algo que se llama el psicoanálisis, que eso también lo vamos a nombrar, aunque ahorita vamos a pasar a hablar de cada uno de los tipos de psicoterapia que vimos. Entonces, el psicoanálisis, nosotros empezamos a ver la clase pasada los estados de desarrollo psicosexual, ¿cierto? Y el psicoanálisis es la evolución de la psicoterapia. Entonces tengo algo que se llama la psicoterapia, pero viene algo que se llama el psicoanálisis después de esa psicoterapia. Porque el psicoanálisis va a trabajar ya la cuestión del inconsciente y algo que llamamos la transferencia. Pero antes de irnos a esto, yo me voy a devolver un poquitico por acá a estos términos o a estos tipos de psicoterapia. ¿Por qué necesito conocer los tipos de psicoterapia? Porque no todas las psicoterapias van a aplicar para todos los casos, ¿cierto? Obviamente dependiendo la necesidad del paciente, ya pues el mismo psicólogo va a determinar pues qué es lo que va a necesitar o cuál tipo de psicoterapia va a requerir. La psicoterapia en este caso va a tener unos especialistas, ¿cierto? Que van a tener un conocimiento en cada una de estas, ya sea la psicoterapia cognitivo-conductual, la psicodinámica o la psicoterapia humanista, ¿listo? ¿Será que no van a entrar más? Porque ahorita... Hola, profe, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Profe, ya me estás? les unando Hola Vicky, callecita, ya hola llegando a la casita. Marisol, hola Yurani, buenas noches, Están todos bienvenidas. Qué chévere que estén acá. bien, profe, por ahí le mandé el link a Tali que también se quiere unir. ¿Quién? A Tali, Taliana, Tali, la que me recomendó a usted. Creo que esa ¿Quién? fue bueno, del año antepasado. Uy, no, pero ahí la reunión está abierta. Pueden ir entrando, no tienen que pedir permiso para entrar. Dale, profe, pero ya te conocí y por ella fue que yo ingresé a su escuela. Ay, vea pues. No, pero ahí está abierto. Si necesitan enviar el link o compartirlo, ahí está. Listo, vale, profe. Vale. Bueno, Ya me uno entonces. listo. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿listo? Estamos hablando sobre los diferentes tipos de psicoterapia. Entonces, cuando hablamos de la psicoterapia cognitivo-conductual que vemos acá, a ese tipo de terapia eh, también la conocen como la TCC. TCC. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es una terapia cognitivo-conductual. Por eso se le nombra como la TCC. Entonces, según digamos, este tipo de terapia, eh, se manifiesta que, digamos, nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y por ende en nuestra conducta. Entonces, lo que yo pienso va a influir en mi emoción, va a influir en mi conducta. Entonces, si yo tengo pensamientos negativos, mis emociones van a ser negativas, mis conductas van a ser negativas, ¿cierto? Si yo pienso de manera bonita, pues mis emociones van a ser tranquilas, van a ser de armonía y mi conducta pues va a ser una conducta bien, ¿cierto? Entonces,
Lo ideal, lo que busca este tipo de TCC es cambiar esos pensamientos negativos, ¿cierto? Porque si cambiamos el pensamiento negativo, podemos cambiar cómo nos sentimos, podemos cambiar nuestra manera de actuar. ¿Listo? Entonces, en esta TCC, generalmente hacen algo que se llama la reestructuración cognitiva, es decir, un cambio de los pensamientos negativos. Entonces, si te hablo de reestructurar, de hacer una reestructuración cognitiva, lo que te estoy proponiendo es que cambies tus pensamientos negativos, ¿cierto? Hay que cambiar el pensamiento negativo. Eh, si de pronto tengo algún tipo de fobia o hay algo que me genera ansiedad, lo ideal es que el paciente se exponga a esa fobia o a esa ansiedad y que haga ese trabajo de cambiar el pensamiento negativo. Entonces, si yo tengo arañas, pues tampoco quiere decir que me van a encerrar en un cuarto con arañas, ¿no? Pero empezar a tener más acercamiento con pensamientos más tranquilos porque no puedo vivir con esa fobia toda la vida. Digamos, esa TCC se trabaja más para personas que presentan depresión, ansiedad, eso que se llama el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, personas que manifiestan sufrir de fobias, trastornos de conducta, todo lo que sean trastornos de conducta. ¿Listo? Ahora, la que vemos acá, que es otro tipo de psicoterapia, que es la psicodinámica, o sea, esa psicodinámica va a salir o van a ser a partir de lo que estábamos viendo ahorita, que es el psicoanálisis. Nosotros empezamos a analizar lo que proponía Freud la clase anterior, que estábamos viendo las etapas del desarrollo sexual, psicosexual, pero con él viene a nacer algo que se llama el psicoanálisis. Entonces, esta psicodinámica se basa en el psicoanálisis, se origina desde el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la psicodinámica va a explorar el inconsciente del paciente. Entonces, cuando hablo del inconsciente es entrar a revisar cuáles son los conflictos internos que tiene el paciente, como, no sé, experiencias de la infancia, ¿cierto? Que ahorita en la edad adulta van a seguir afectando su vida. Y eso nos pasa a todos. Hay cosas que de pronto de niños vivimos y los dejamos ahí como, y de repente algo de eso va a venir a aflorar en la época de la adultez, de alguna manera. Entonces, de pronto el hombre machista, de pronto el hombre que golpea a la esposa, el hombre grosero, la mujer que de pronto tiene inseguridades, que permite que la ultrajen, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando yo de chiquito sufrí algún trauma, ¿cierto? Pues obviamente en la edad adulta se va a hacer más visible esa carencia que yo tuve de niño o de niña. Entonces van a ser como, ahí van a trabajar, digamos, van a analizar los sueños que tienen las personas porque a veces soñando nosotros manifestamos algunas cosas. Vamos a trabajar, digamos, esa psicodinámica en lo que es el trastorno de personalidad, personas con ansiedad o que tienen depresiones, pero ya muy profundas, algo que ya le causa una depresión así muy crítica. O que una persona que tenga conflictos emocionales, a esas personas les van a orientar para que asistan a psicodinámicas. ¿Listo? Hay algo, eh, eso que se llama la asociación libre. ¿Qué entienden ustedes por asociación libre?
¿no? ¿Ninguno? Espérame, profe, que yo la ¿Qué será tengo. eso de asociación libre? Es una técnica psicoanalítica clave en la que paciencia expresa libremente a todos los pensamientos. Ok, bueno, algo así. Entonces, resulta que nos dice que la psicodinámica nace a partir de lo que llamamos el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis nace con Sigmund Freud. Nosotros lo estuvimos estudiando en la clase pasada. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la asociación libre, es cuando el paciente dice en voz alta todo lo que se le venga a la mente, todo, todo. Cuando yo hablo de todo, es todo. Es decir, no hay censura, ¿cierto? O sea, a nadie le puede parecer extraño o incómodo o que es algo sin sentido, no. Lo que diga la persona, todo, todo, diga todo, saque todo eso. ¿Para qué? Porque es que a través de el que yo le permita a la persona decir todo lo que se le viene a la mente, estoy permitiendo que el que hable, el que se exprese, sea el inconsciente. Entonces la persona empieza a hablar, dice, o sea, pueden salir tantas cosas, pero a veces ni siquiera es la persona consciente, sino la persona hablando lo que el inconsciente necesita decir. ¿Mm? Entonces, cuando el inconsciente es el que se expresa, entonces lo puede hacer a través de palabras, ese inconsciente puede manifestar recuerdos, emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la manera como el psicoterapeuta va a poder interpretar cuáles son los conflictos que está presentando el paciente. ¿Listo? Eh, no sé, digamos, si uno tiene que asistir a una psicodinámica, pues el paciente en este ejercicio va a hablar, digamos, de su día, ¿cierto? Y entonces al hablar de su día a día o de lo que ha estado haciendo durante el día en ese momento, ¿cierto? Empieza desde por la mañana, no, es que yo por la mañana está, y empiezan a preguntarle poco a poco y resulta que va a llegar al punto en el que termina recordando algo de su niñez, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque se le permite que hable, hasta que ¡pum! Alguna cuestión de la infancia, no sé, un miedo de la infancia, una culpa, se va a hacer presente. ¿Listo? Y ahí es donde, pues, el, el, el psicoterapeuta, pues, va a poder abordar el problema. ¿Listo? Ahora, hay algo también eh, que dentro de la psicodinámica, eh, como les decía, fue creada o va a nacer a partir de lo que es el, el psicoanálisis de Freud, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a tener nuestros psicoterapeutas, entonces dependiendo si me tienen que hacer una terapia cognitivo-conductual, entonces van a mirar cuál es el perfil psicológico que yo estoy manejando. Entonces, no, mire, lo que pasa es que viene con un problema de eh, trastorno obsesivo compulsivo, entonces lo vamos a remitir para que lleve a cabo pues una actividad con el terapeuta, ¿cierto? Cognitivo-conductual. O
digamos, si ya hablamos de la psicodinámica, que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, pues me van a poner a hablar de algo normal para que yo haga alguna asociación con parte pues de mi trauma de niñez. Ahora, hay algo que también dentro de esa psicodinámica se llama la transferencia. Entonces, la transferencia va a ser cuando el paciente proyecta sentimientos, proyecta deseos, proyecta experiencias del pasado. ¿Listo? Pero en el terapeuta. Entonces, ¿cómo así? O sea, la transferencia lo que hace es que el paciente va a revivir vínculos del pasado. ¿Sí? Por ejemplo, en el momento de la transferencia, el paciente puede sentir como si el terapeuta fuera de pronto el papá. Entonces, si digamos yo soy la paciente, pero entonces yo tuve como un trauma porque mi papá toda la vida fue bastante autoritario y yo siento eso mismo en el terapeuta, entonces pues lo voy a evidenciar, lo voy a manifestar sin que yo quiera, voy a tener un comportamiento frente a ese terapeuta que me está recordando ese padre autoritario. Y eso es lo que va a ayudar al terapeuta a entender cuáles son las relaciones que tiene el comportamiento del paciente actualmente con cuestiones de su entorno pasado. Eso es con respecto a la transferencia, pero hay otro término en psicodinámica llamado contratransferencia, perdón. Entonces, ya acá es la forma, digamos, en la transferencia, el paciente le muestra al terapeuta que lo está viendo como la figura con la que tiene conflicto. Entonces, yo le digo al terapeuta que es que yo lo estoy sintiendo como si fuera mi papá autoritario. En la contratransferencia, entonces, el terapeuta va a tener una respuesta emocional hacia el paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? El terapeuta se va a sentir, digamos, en este caso, como un poco protector, ¿cierto? O sea, si tuve un papá autoritario, entonces el terapeuta va a ser como protector con el paciente, ¿sí? En este caso es una cosa rara que pasa porque el terapeuta va a recordar a su hijo, ¿cierto? Entonces, esa emoción que el terapeuta está viviendo, esa contratransferencia, puede ayudar también a que a solucionar de pronto en parte ese conflicto que está teniendo el paciente, ¿sí? Porque puede ser importante, porque puede ser valioso, porque si el terapeuta logra comprender esto y lo sabe manejar, puede ayudar al paciente a mejorar lo que le está pasando. ¿Listo? Entonces, por eso es contratransferencia. Primero yo transfiero, luego el psicoterapeuta también siente, pues igual acordémonos que sea como sea, todos somos humanos y todos tenemos derecho a sentir. Y a mí me pueden contar algo, pero pues de pronto yo también necesito como a partir de la experiencia compartirlo para ayudar a sanar, ¿cierto? No solamente se trata de tengo el paciente, que el paciente me cuente para ver cómo le puedo ayudar, pero si yo puedo asumir de alguna manera algo para que eso también le pueda ayudar al paciente, pues se hace, ¿sí? Entonces, esas son las tres fases que va a tener en este caso lo que hablamos de lo que es la psicodinámica. Pero también nos dice que hay una psicoterapia que es humanista. Entonces, cuando la psicoterapia es humanista es porque
se va a buscar el crecimiento personal del paciente, como la autorrealización, la libertad del paciente, ¿sí? Desde el punto de decirle al paciente o hacerlo consciente que las personas son buenas, o sea, la naturaleza del ser humano o de las personas es buena, ¿sí? Eh, entonces, esa psicoterapia humanista va a buscar que la persona se sienta aceptada, que la persona se sienta comprendida, ¿cierto? Entonces, generalmente, un psicoterapeuta humanista va a escuchar al paciente, va a aceptarlo, va a tener empatía con el paciente, y pues prácticamente el centro de atención va a ser el paciente, ¿sí? Eh, Hay personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces dicen, no, ando con una crisis existencial, sí, que se siente como si fuera, mejor dicho, lo peor de la vida. Entonces, no, mejor dicho, yo soy terrible, no, es que yo no valgo, es que, ¿cierto? Le dio la crisis existencial, ¿sí? O por ejemplo, tiene su autoestima baja porque se siente, mejor dicho, porque está un poquito pasado de peso, entonces no, yo soy gordo, yo soy horrible, a mí nadie me va a querer, es que estoy hecho una bola de manteca, qué asco, eh, ¿cierto? Mi autoestima está baja. Tengo problemas de identidad, o sea, me cuesta aceptarme como soy, por ende, no soy capaz de asumirme. Entonces, mi desarrollo personal no es que sea muy bueno, ¿cierto? O sea, mantengo conflicto conmigo, por ende con los demás. Entonces, en esos casos va a aplicar la psicoterapia humanista. ¿Listo? Esos son los diferentes tipos de psicoterapia. Ahora, esto ya lo hemos visto. Vamos a hablar acerca de lo que nos dice acá, que es el psicoanálisis. Bueno, vamos a hablar primero qué es el psicoanálisis. Vamos a hablar de cómo se desarrolla un proceso o un estudio en un paciente, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, digamos, un caso. Vamos a ver cuáles podrían ser los dos casos. Acá nos están hablando de el inconsciente y la transferencia. Ya vimos lo que era la transferencia. Bueno, entonces, nos dice que el psicoanálisis y la psicoterapia se van a relacionar como, porque vamos a buscar comprender la mente humana, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es eso del psicoanálisis? Entonces, por acá nos estaba medio nombrando el psicoanálisis, pero entonces, este psicoanálisis nace o es creado por Sigmund Freud. Entonces, ¿qué quería Freud? Él quería explorar el inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del inconsciente, hago referencia a todos esos conflictos internos y todas esas experiencias de mucho tiempo, ¿sí? Que se quedaron de pronto sin resolver, ¿sí? Entonces, el inconsciente va a ser esa parte de la mente donde guardamos deseos. El inconsciente es la parte de la mente donde guardamos emociones. El inconsciente es la parte de la mente donde guardamos recuerdos. El inconsciente es la parte de la mente donde guardamos pensamientos. Pero todos esos deseos, esas emociones, esos pensamientos, esos recuerdos han sido reprimidos
o de pronto no han sido aceptados por la conciencia, ¿sí? Entonces, yo al inconsciente no puedo acceder con facilidad. Entonces, es por eso que hay veces que tenemos que tomar decisiones y cuando tenemos que tomar decisiones, el inconsciente está influyendo. Cuando tenemos sueños, es el inconsciente el que está actuando, ¿sí? Eh, entonces a veces hay cuestiones del inconsciente que se van a hacer muy visibles a través de, no sé, actos que no llevo a cabo. Em, Hay algo que son los síntomas físicos, los síntomas mentales, hay cuestiones de sueños, ¿cierto? Todo eso se va a dar de pronto en el inconsciente. Entonces, en el psicoanálisis, lo que vamos es a hacer consciente eso que está inconsciente. O sea, lo que yo no he querido ver, que he tenido por allá escondido, lo voy a hacer consciente, lo voy a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que necesito entender la causa profunda de algunos de los síntomas, sean físicos o psicológicos, de algo que me está pasando. Porque hay síntomas físicos, ya sea un cáncer, ya sea un lupus, ya sean tantas cosas, que a veces se tienen que trabajar es desde el inconsciente, no solamente desde la parte física. Em, entonces, el psicoanalista, primero que todo, tiene que entrevistarse con el paciente, ¿cierto? Entonces, pues obviamente el psicoanalista va a escuchar al paciente, que por qué está consultando, y ahí a medida que el paciente va hablando, el psicoanalista va a mirar cómo es que el paciente se está expresando, ¿sí? Entonces, va a dejar que el paciente hable tranquilamente, lo que nosotros estábamos hablando ahorita de la asociación libre. Entonces, el paciente va a hablar tranquilo, ¿sí? Y pues el psicoanalista va a escuchar. Entonces, al hablar, nosotros no somos conscientes de patrones, de repeticiones, de contradicciones. O sea, uno está hablando y habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y hay algo que son patrones. Cuando hablo de patrones, hay cosas que hay cosas que se repiten, ¿cierto? O hay cosas que se llaman contradicciones. Entonces, ellos, los psicoanalistas, van a darse cuenta de todo eso. Entonces, en el estudio que hace el psicoanalista, va a analizar los sueños de la persona, los sueños que tenga el paciente, los errores que tenga la persona al hablar, ¿cierto? Hay veces que se le va a uno una palabra mal dicha o una idea que no concuerda. eh, entonces, ¿qué hace ese psicoterapeuta, ese psicoanalista? Va a decir, bueno, yo ya observé esto, entonces viene nuevamente lo que nosotros hemos hablado de los pasos del método científico. Entonces, ya después que yo he observado, voy a ofrecer una hipótesis, es decir, voy a interpretar lo que está ocurriendo en el inconsciente del paciente, ¿cierto? Y ya con eso que yo observé, el paciente va a poder reflexionar, o sea, cuando yo reflexiono, puedo comprender. Entonces, si yo reflexiono y comprendo,
voy a tener la manera de resolver mis conflictos internos. Eso es lo que va a buscar hacer la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, digamos cuando yo estaba asistiendo como a eso que les contaba ya en Clínica Día, en la Clínica de La Paz. Entonces, había una señora eh, que le daban también ataques de ansiedad, ¿sí? Entonces, porque uno empieza ya a conocer a mucha gente, entonces todo el mundo empieza como a contarle a uno, no, es que me pasa esto, es que me pasa esto, yo estoy acá por cuestión del trabajo, yo estoy acá porque siento que estoy muy sola y entonces, bueno, esta señora, a ella le daban ataques de ansiedad, pero al estar sola, ¿sí? Entonces, a ella también le estaban haciendo psicoterapia y ella empezó a contar que la mamá la dejaba sola cuando ella era una niña. Y entonces la mamá, cuando ella era niña, cuando se portaba mal, le decía o la amenazaba con que ya no iba a volver. ¿A cuántos de pronto les habrá pasado, de ustedes o de pronto que conozcan casos, donde uno de papá empieza a amenazar al niño o a la niña que con el coco que se lo va a llevar el camión de la basura, que es que se va a quedar solo, que si usted no hace caso yo me voy y no vuelvo? Eso que yo le digo al niño o a la niña, yo no sé cómo le va a repercutir en un futuro, porque a veces uno de pronto de adulto es tan impaciente, tan inseguro, tiene ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a mirar a fondo, resulta que es que yo de niño o de niña tuve una cuestión de abandono. Puede que mi mamá estuviera ahí, pero el hecho que mi mamá me estuviera toda hora diciendo, ay, si va a seguir llorando, entonces mejor me voy y no vuelvo. La voy a dejar sola. Entonces, el hecho de amenazar al niño con el abandono, eso es un recuerdo que se va a quedar en el inconsciente y más adelante en la parte de la adultez, en la edad de la adultez, se va a experimentar, va a salir a flote con diferentes cosas. En este caso, digamos, esta señora fueron ataques de ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando ya ella empieza a asimilar esa cuestión que fue una parte de su infancia, entonces ya ella pudo empezar a entender y a manejar la ansiedad, entonces a sanar, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer el psicoanálisis. O por ejemplo, eh, cuando existen problemas de pareja, ¿sí? ¿Por qué pueden haber problemas de pareja? Porque puede que una pareja tenga tantas peleas. Entonces, no, el esposo pelea con la mujer todo el tiempo, por cualquier cosa. O sea, ya es una vaina, ni siquiera hay razones para pelear, pero ya es como que sí, el día a día. Entonces, puede que de pronto la persona manifieste, digamos, la persona sueña y dentro de lo que sueña se acuerda de su papá gritándolo o gritándola. Entonces el esposo se acuerda que el papá lo vivía gritando, ¿cierto? Y entonces como el papá lo vivía gritando, entonces pues el niño creció con miedo al papá, porque como el papá se la pasaba gritándolo todo el tiempo. Entonces, eh, resulta que se crea a partir de tantos gritos y que el papá ahí, no sé qué, es que usted. Entonces, la persona crece como con enojo, como con rabia, y es una rabia reprimida. Entonces, si usted, por ejemplo, en su hogar mantiene muchas discusiones con su pareja, ¿qué puede hacer? Pues venga, miremos qué es lo que pasa, o sea, cuál fue el malestar de niños, ¿cierto? Porque muy posiblemente fue que al esposo o a la esposa
tuvieron esas situaciones traumáticas donde de pronto el papá o la mamá lo gritaban por absolutamente todo, porque sí ha pasado, o sea, han habido familias así que no pueden hablarle al hijo bien si no es a punta de gritos, a punta de insultos, a punta de este chino no sé qué, es que infeliz, es que desgraciado, es que no sirve para nada. Entonces, pues el niño va a crecer con ese, no sé, con ese dolor, como de, es que no me hablan nunca bonito, ¿cierto? Entonces, eh, va a buscar sacar esa rabia en su relación de pareja, ¿cierto? Que a veces uno dice, no, es que mire, me la paso peleando todo el tiempo con mi mujer, me la paso peleando todo el tiempo con mi esposo, pero es que son peleas y peleas y peleas. ¿Qué pasó de niño? ¿O qué le pasó de niña? ¿Qué le pasó de niña para que usted tolere que una persona sea abusiva? ¿Cierto? Entonces, no, lo que pasa es que de niño o de niña me permitían, no sé, mi hermano me vivía pegando todo el tiempo, entonces yo me acostumbré a que me cascaran desde pequeña a mi hermano y que nunca le dijeran nada porque eso era normal, entonces pues en la vida adulta me casca el uno, me casca el otro, me casca el otro y pues ya es normal y ya lo normalicé y entonces ahí vienen las crisis de ansiedad o los problemas de depresión, ¿cierto? Entonces es empezar a sanar esa parte. Eso es lo que va a hacer, digamos, el psicoanálisis. ¿Listo? Todo eso es lo que va a tratar de llevar a cabo el psicoanálisis. Bueno, esto es con respecto a la psicoterapia. Ah, bueno, y eso es todo con respecto a la psicoterapia. Vamos a pasar. Ahí se bloqueó. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ahora sí. Es tanto esa exigencia al niño por la perfección que el niño entonces ya se va a autoexigir de manera excesiva y entonces va a tener altos niveles de estrés, eh, pues lo que va a hacer el psicólogo mm, es tratar de fortalecer esa autoestima en el niño o en la niña. ¿Sí? Si yo como papá le vivo sobreexigiendo, me llegó el boletín y eh, en el colegio califican hasta 5 y me llegó un boletín donde el niño pasó con 3, pasó raspando, ¿sí? No, y eso es lo peor. ¿Cómo me va a pasar raspando? No, usted es que, ¿cómo así? Pero es que usted tiene todo el tiempo, pero es que usted no sé qué. Eh, entonces, obviamente el niño va a estar tan ansioso que se va a sentir tan frustrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Va a tener que hablarle o enseñarle técnicas como de relajación, va a tener que hablar con los papás para que dejen de presionar al niño o a la niña. La cosa es que para que un papá baje la guardia y entienda que hay que saber exigir sin pretender que el niño sea perfecto es muy difícil porque hay padres que son sumamente negligentes. Entonces, como los educaron metiéndoles en la cabeza que tenían que todo el tiempo ser perfectos, también le quieren meter eso en la cabeza a los niños.
viene pues una serie. Ahora sí. Vamos a hablar ahora de lo que llamamos la psicología social. ¿Listo? Vamos a ver, ¿qué será eso de psicología social? ¿Me ayudas a leer, por favor? A ver, por acá. Milena. Hola Milena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, Rama de la psicología cuyo objeto fundamental es el estudio de los factores psicólogos que permite desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos puedan ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los adquiere y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. bueno, entonces, ah, acá cuando hablamos de la psicología social, estamos haciendo referencia al estudio del comportamiento y de los pensamientos y de las emociones de una persona. Pero esos comportamientos, esas emociones, esos pensamientos eh, son influenciados por otras personas, ¿sí? Por eso hablamos de psicología social. Entonces, esa psicología social lo que va a mirar es cómo es que nos afecta la sociedad y cómo nosotros influimos en la sociedad, ¿cierto? Porque no solamente la sociedad va a influir en mí, sino yo también influyo en la sociedad. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la conformidad es uno de los problemas que se pueden estudiar. Entonces, hay veces que las personas tienden a cambiar su comportamiento para poder encajar en un grupo. Traten de pensar en alguien que ustedes conozcan, que ustedes digan, oiga, si tal persona cambia su manera de comportarse para poder encajar en un grupo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué está estudiando la psicología social? La cuestión o el tema de la conformidad, ¿sí? Por ejemplo, la obediencia. Entonces, hay personas que siguen las órdenes, ¿cierto? O como, digamos, nosotros los seres humanos seguimos las órdenes de una figura de autoridad. Entonces, digamos, nosotros seguimos las órdenes del policía, ¿cierto? Entonces, si el policía me dice que me baje de la moto, yo me bajo. Si el policía me pide el celular, yo se lo entrego, ¿cierto? Porque es una figura de autoridad. Eh, Vamos a hablar, digamos, también la cuestión de las actitudes de la persona con respecto a la sociedad. Entonces, las opiniones eh, o las creencias van a influir en la conducta de la persona. Entonces, los prejuicios, ¿cierto? Hay personas que son muy prejuiciosas, entonces como que tienden a pensar sin antes conocer los estereotipos, todo eso son las actitudes, las opiniones, las creencias, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, mm, acá la identidad va a hacer referencia a la forma como las personas se sienten parte de ciertos grupos. Entonces, ¿qué tipo de grupos? Entonces, ¿cómo las personas se sienten con respecto a la familia? Porque la familia es un grupo. ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestra nacionalidad? Porque pues nosotros todos somos colombianos. ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestro género? Porque pues entonces somos hombres o somos mujeres o somos transgéneros o somos, bueno, ¿cierto? Tantas
cuestiones, identidad de género también. Hay algo que también va a ser la psicología social y es la cuestión de la persuasión o va a hablar de la persuasión. Entonces, la persuasión es cómo nos convencen los demás para cambiar nuestras decisiones, nuestras ideas, ¿cierto? A veces permitimos o nos permitimos cambiar de opinión a partir de otros, ¿cierto? Entonces yo cambié de idea porque mi decisión es diferente ahora porque tal persona me dijo, porque tal persona me recomendó. Entonces, eso es uno de los temas de persuasión que trabaja la psicología social. La discriminación también. Entonces, un psicólogo social va a analizar el por qué se excluyen a ciertas personas, cómo se excluyen a esas personas, ¿cierto? ¿Por qué excluimos a tal grupo? ¿Por qué excluimos, porque digamos en algún momento se vino a dar la exclusión de los negros? ¿Cierto? Que porque no, que es que los negros solamente sirven para hacer los, eh, ahí se me olvidó, esclavos, ¿cierto? Entonces los vemos como la raza, como ahí el negro. Entonces estamos hablando de discriminación, ¿por qué y cómo los excluimos? Y pues obviamente nuestras relaciones interpersonales. Entonces, eh, la psicología social va a mirar cómo se forma esa relación interpersonal. O sea, cómo mantengo relaciones con otras personas, cómo me relaciono con mis hermanos, cómo me relaciono con mis amigos, cómo hago cómo se mantienen esas relaciones o por qué se rompen las relaciones, ¿cierto? Vamos con eso con respecto a la psicología social. Vamos con la psicología organizacional. ¿Me ayudas a leer? Por favor, vamos a ver quién está por acá. Cristian, ¿me ayudas a leer? Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian. Lo que está en blanco, ¿sí? Sí, porfa, espérame, ya lo agrando un poquito. Dice la psicología organizacional. Se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones, a través de las formas que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas. Ok. Dice, así como la así como Interrelación. la interrelación entre los trabajadores y la empresa. Bueno, entonces, esta psicología organizacional es lo mismo que la psicología del trabajo, ¿sí? Entonces, en este tipo de psicología, el psicólogo se va a encargar de revisar el comportamiento de las personas en el entorno laboral, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues es necesario que dentro de la empresa haya un bienestar para los empleados, para que pues todo se maneje de manera eficaz, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, en la psicología organizacional se va a mirar la cuestión de el reclutamiento y la selección de personal, ¿cierto? Entonces,
el psicólogo organizacional es quien se va a encargar de hacer las entrevistas, va a hacer pruebas psicológicas, el psicólogo organizacional va a revisar o analizar el perfil laboral de las personas que están aplicando. Eh, lo mismo, el psicólogo organizacional debe capacitar a las personas, entonces les tiene que crear unos programas, desarrollar como unas habilidades emocionales y técnicas según donde esté, ¿cierto? Porque se me llevaron a mi lady, bueno, señora Natalia, contar que tampoco se me vaya su necesita bella. Yo voy a, Y don yo. ay, voy a silenciar por acá. Entonces, vamos a hablar de también el psicólogo organizacional va a hacer como una evaluación de desempeño. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de desempeño, quiere decir que el psicólogo va como a medir el trabajo que está realizando cada persona y le va a decir como, mire, es que yo encontré esto, tal cosa, entonces para que pueda mejorar, entonces hagamos tal cosa, ¿sí? Le va a dar como lo que a uno le decían, digamos, a mí también me iban a revisar a veces clases cuando trabajaba en un lado, en varios lados, llegaban a revisarle a uno clase y después de eso le dan una retroalimentación. Eh, Va a haber algo que se llama el ambiente laboral. Entonces, el psicólogo va a estudiar, va a mirar cómo es el ambiente en el lugar de trabajo, cómo es el ambiente laboral, y pues dependiendo lo que note, pues tiene que crear una propuesta para mejorar ese ambiente laboral. Entonces, no, lo que pasa es que hay un chisme terrible porque no sé qué, porque es que hay una relación entre compañeros acá y hay unas viejas que son enamoradas del muchacho y entonces están celosas y entonces inventan chismes y bueno, ¿cierto? Todo eso es lo que va a ver el psicólogo organizacional. Y al mismo tiempo se va a encargar de toda la parte de la salud ocupacional. Entonces va a organizar con las personas que tengan pues el conocimiento en cuanto a salud ocupacional, que son las personas que estudian seguridad y salud en el trabajo, tienen que mirar y organizar actividades de prevención, no sé, del estrés en el trabajo, eh, digamos, el burnout. No sé si han escuchado el término del burnout, que es como las personas que ya trabajan y ya están súper agotadas, que es el hecho de quemarse trabajando, o sea, se quemó las pestañas y ya llega un punto en que la persona ya no quiere más. Entonces es como el agotamiento laboral, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, digamos, el psicólogo organizacional. Ahora vamos a hablar del otro tipo de psicología, que está súper chévere, la psicología forense. ¿Me ayudas a leer, por favor, Raúl? Raúl, Señora, Raúl. acá estoy. Se durmió Raúl. Nah, psicología forense, aplicada Raro. al ámbito legal, sus principales teóricas, investigaciones y técnicas de evaluación están enfocadas, están enfocadas a la aportación de pruebas objetivas a un tribunal o juez durante un proceso judicial que permitan una valoración más objetiva de la conducta humana y ayude al juez a dictar sentencias más acordes con, con las demandas de los imputados. Lo que pasa es que como él está metido entre las cobijas ahí, pues como no le va a dar sueño. Ah, No, señora. véalo, durmiendo, ya, vea, 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 y tiene la lagaña y todo. Uy, No, no. no, no.
No, profe, me extraña, no. No, estaba Ya me dio concentrado. sueño, yo también me voy a dormir. Uy, no. Te voy a quedar con la pauta activa, profe, por favor. Todos ya los veo durmiendo. ¿Ya todos se durmieron? No, no puede ser, hola. Tienen que estar con toda la actitud porque entonces, ¿cómo van a hacer cuando estén en la universidad? Que ahí sí es de 6 a 10. No, ¿qué Depende de que tal? uno puede modificar los horarios. No, ¿quién dijo? Claro, uno puede cuadrar los horarios. A Pero Steven le igual si toca van a estudiar presencial. nocturnas de 6 a 10. Dígame, profe. Si van a estudiar nocturnas de 6 a 10. Y el que no quiera estudiar nocturna, profe. No, no, pues la trabaja diurna, pero pues tendrá mucha plata. No, No, pues ya que profe. tiene plata, regale un poquito, mi hijo, porque pues imagínese. No, El profe. niño de papi no le toca Sí, trabajar. no le toca, sí le dan todo. El bebé Sobre ahí todo, consentido. sobre todo, Sí, el bebecito de la casa. sobre todo. Y uno A ahí cosi- esperando que le boten un poquito de agüita para esa garganta. Uno acá y hable y hable y hable. Nada. No, acá hay de jugo, vea. No, pero pues allá está lindo el No, jugo. toca clases presenciales para que no le dé sueño. Qué bullying el que le hacen a uno. Uy, no. Profe Steven, estás ya que se duerme viendo la película. No, Sí, no, ve, ahí está que ve televisión, se le no, nota, mire, mire. mira que no estoy viendo. Lo tengo prendido, pero no estoy viendo. Que No, primero está la clase. no, pues imagínese qué gracia. No, yo voy a poner, yo me Lo llamo, puso, porque le puso pausa y solo porque usted no puso a leer, profe. No, sí. no. Uy, qué bullying. No, pues Profe, en serio, exijo que yo haga un pongo, yo me quiz. llamo. Yo con ganas de Profe, ver a quién van a sacar hoy. profe, que saquen una hojita. Háganle un quiz. Eso, De vamos a una. hacer un cuisecito. Venga, Cindy, ¿usted por qué no también se une al combo? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Cuisecito. Sí, sí, porque Venga, está dormido. Desde Está lo que se aquí, trabajó en español, desde lo que trabajamos en de lingüística. A ver qué se acuerdan. ¿Cierto, Yurani? Uy, le hacemos quiz a Yurani. sí, eso. Yo Ahí sí paso. se cayó, ahí sí se cayó, ahí sí se cayó. Ah, sí, sí, por Hagan eso, de silencio, una. silencio. Célula, célula. Se Yo solo lo asustó. que aprendí fue células, ¿sí ve? Uy, no, Y ¿cómo así? ella aprendió sobre la célula conmigo, pero muy bien, ¿sí ven? Todavía recuerda lo que era la célula. Muy bien, Yurani. Tienes un 100. Pero le quita el uno. No, no, ella sabe lo que es la célula. Obvio, Harto. todos sabemos. Ya es hora de quitarle el uno. Les voy a poner 1000. Bueno, vamos con esta que es la forense, que era lo que yo quería. Imagínense que yo tenía ganas de estudiar psicología forense. Bueno, perdón, quería estudiar medicina forense. Cuando yo estaba, o sea, recién terminé el bachillerato, se hace, hace siglos, hace como 3 vidas. Tampoco, profe. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato, eso fue hace como, sí, hace como 3 milenios. Y la profesora es legendaria. Eso fue hace 10 años. Cuando los cuadernos eran Toca en piedra. decirle la gran sensei. Sí, Ella cuando es de tenían la por ahí esos generación de cuadernos Amparo. cafecitos con páginas amarillas. Ah, Profe, tú eres de la generación de Amparo. yo soy Yo de sí la creo. generación de Amparito. Cuando la maleta tenía las letras ABC. ¡Ay, esas maletas cafés! Ya voy para allá que me las pelo, ¿sí ven? Los Entonces, cuadernos amarillitos, Norma. eso, los normas, sí. El Es amarillo, sí. Entonces,
yo tenía muchas ganas de estudiar medicina, pero tenía ganas de hacer la especialización en forense. La cosa es que pues esas carreras como son tan costosas, pues no la pude estudiar, porque pues no hay la manera como de pagarla. Pero esta parte de la psicología forense es bien atractiva, es bastante interesante porque resulta que nos dice que se encarga como de aplicar la cuestión psicológica en todo lo que es el sistema legal y judicial. Entonces, el psicólogo forense va a trabajar con los jueces, va a trabajar con los fiscales, va a trabajar con los abogados, va a trabajar con las víctimas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesita ayudar a entender la conducta de las personas, la conducta humana, en cuanto a lo que son los delitos, todo eso. Entonces, em, digamos, el psicólogo forense, primero hay algo que se llaman los peritajes, entonces va a ser peritajes psicológicos. Entonces, cuando vamos a hablar del peritaje, quiere decir que va a mirar, va a evaluar si una persona es imputable, es decir, si la persona es capaz de comprender lo que hizo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy haciendo un análisis, un peritaje psicológico porque estoy tratando de mirar, estoy evaluando si realmente Steven es capaz de comprender lo que está haciendo. O sea, está durmiendo, está viendo televisión, está, sí, está cometiendo un delito. Pues me extraña que me digan que estoy viendo televisión y no estoy viendo. Lo tengo prohibido. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo así a grosso modo, así como ¡fup! Se me ocurrió. Steven, ¿a quién sacaron de Yo Me Llamo? De hecho, que tenga los ojos empijamados no es que esté durmiendo. No, nada. No, no, yo no veo televisión. Yo estoy desconcentrado acá. Ajá. No Entonces, está, pero la televisión lo está viendo a él nomás. ay, yo no sé, Steven, ¿sí ves? Ay. Diga, ¿por qué me Entonces, hacen bullying y no están concentrados mejor? yo voy a saber, digamos, si yo soy la psicóloga forense, entonces yo voy a elaborar un informe para el juez. Entonces, yo le voy a elaborar un informe de si, por ejemplo, nosotros hay alguien que pueda declarar como testigo sobre el caso de Steven. ¿Quiénes se consideran testigos en este caso, por favor? Yo Presente, voy profe, soy contra. testigo de que Steven tiene los ojos en pijama. Vea, tenemos muchos testigos. Entonces, vamos a Pero Steven, orientar a Steven Steven. sí se siente capacitado para entrar en debate. Cristian Del también 1 al está 10 le todo. doy el 10. Cristian Para pelear ya porque no tiene estoy bien. los ojos y todo en pijamado. Cristian tiene la voz también en pijama, Sí, ¿sí se le ves? escucha la voz en pijama ya. Sí, No, estoy es enfermito nada más. pero de Enfermo del sueño. sueño. Entonces, vamos a darle una orientación a la víctima. Entonces, vamos a apoyar emocionalmente a las víctimas de violencia de esta clase para que puedan declarar. Entonces, Steven, yo te comprendo porque pues ha sido un día largo de estar en la cama con el calor de la cobija, el televisor prendido, entonces te comprendo. ¿Cómo no vas a empillamar los ojos? O sea, tienes toda la razón en empillamar el ojo. Son etapas difíciles en la vida. Es más, Eso, sentimos desde aquí cómo estás de cansado. sí. Es que yo trabajo
De 8 a 6. Me extraña. ¿Cuántos programas se ve de 8 a 6? Bueno, yo trabajo en una lavandería y me toca de 8 a 6. ¿Sí? Por favor. Me toca un trabajo muy duro. Entonces, el psicólogo forense va a analizar las conductas criminales. Es decir, yo voy a crear el perfil psicológico de estos agresores seriales que vienen, activan la cámara, activan el micrófono. Eso es una agresión a nosotros, a nuestros oídos, a nuestros ojos, porque uno está acá agotando la garganta. No hay jugo, hit, no hay agüita, no hay nada que hidrate esta garganta que tanto se está desgastando, nada. Eso es una agresión serial. Imagínense. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de unos papás, que que este caso de los papás es lo que uno más ve, ¿no? Entonces, el papá y la mamá están peleando que para ver quién se va a quedar con el hijo. Entonces, ¿qué va a hacer? El juez va a pedir que haya un psicólogo forense para que ese psicólogo forense evalúe el entorno familiar que es más saludable para ese niño o para esa niña. Entonces, el psicólogo forense va a hacer entrevistas, va a hacer juegos, va a hacer pruebas, va todo lo que lleva a cabo el método científico y va a emitir un informe, pero es un informe neutro, ¿sí? Para poder ayudar al juez a decidir legalmente quién va a quedar con la custodia del niño o de la niña. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, eh, van a acusar a una señora por asesinato. Entonces, el juez le va a decir al psicólogo forense que le haga una evaluación psicológica a esa persona para ver si tiene una enfermedad mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad mental, puede que la persona no entienda lo que estaba haciendo en el momento en que llevó a cabo el crimen. No sé si ustedes han visto, digamos, esos programas de Discovery, de Investigation Discovery, todo eso que, o sea, pasan todos esos casos en los que empiezan verdaderamente a hacerle esos perfiles psicológicos forenses a los victimarios, ¿cierto? Y hay veces dicen, no, lo que pasa es que es una persona que no estaba en sus cinco sentidos porque tiene tales trastornos psiquiátricos y entonces cuando el juez va a tener que decidir, tiene que tener en cuenta ese perfil psicológico y obviamente la pena puede variar o el lugar donde va a quedar la persona tras las rejas va a ser diferente, porque hay lugares donde tienen pues eh, cárceles especiales para personas con pues, problemas mentales o los mandan digamos a clínicas psiquiátricas, pero pues bueno, no sé, a veces eso es tan raro. Bueno, vamos con la psicología del deporte. A ver si se desbloquea. Ahora sí. Por favor, Yurani, ¿me ayudas a leer? Vea, Yurani ya se puso a ver por allá. Yo me llamo y ahora no quiere leer. Está haciendo Ya café. voy, profe.
Está haciendo tinto y uno acá esperando poder hacerse un tintico. Hola, no. Estaba volteando una arepita, profe. No, ¿cómo así? Uy, no. Yo ahorita me voy a comer 2 pedazos de pizza deliciosos. Ah, sí, me hacen fieros que mirando televisión, que con la cobija, que el jugo, que el Me tinto, que quema la la arepa. arepa, pues ahora yo les hago fieros con la pizza. ¿Cómo fue, Yurani? Ciencia dedicada a estudiar el cómo, el por qué, bajo qué condiciones los deportistas, los entrenadores y espectadores se comportan en el modo en que lo hacen, así como también investigar la mutua influencia entre actividades físicas y la participación en el deporte y el bienestar psicofísico, Psicofísico. es esa vaina, la salud y el desarrollo personal. Esa vaina, hombre. Muy bien. Entonces, nos dice que lo que va a hacer es mm, estudiar básicamente cómo es que toda esa cuestión mental y emocional puede afectar el rendimiento físico de un deportista, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que dependiendo situaciones, el deportista puede bajar muchísimo su rendimiento, ¿cierto? Eh, los entrenadores, ¿cierto? O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que se busca con la psicología del deporte es como fortalecer la mente de estos actores eh, para que, digamos, en los entrenamientos, en las competencias, pues se pueda estar bien, ¿sí? O sea, en este caso, digamos, no solamente el deportista, sino, como nos dice acá, los espectadores. Porque si, por ejemplo, tenemos acá hinchas de Santa Fe, ¿alguien es hincha de Santa Fe? ¿De mi Santa Fecito lindo, mi amor? Nacional. Bueno, profe, ¿qué le pasa? Santa Fe, Santa Fe. Con ¡Oe, razón perdieron oe, el oe, domingo. oe! Con Santa razón perdieron Fe, el domingo. Santa Fe, porque Millonarios sí, terrible. Entonces, ¿por Profe, qué le ganamos el profe, domingo? no me haga cantarle, hágame el favor. Eso, Milena, bien. Entonces, acá estamos viendo las condiciones del espectador. Ustedes son los hinchas. ¿Cómo está el hincha psicológicamente para dejarse afectar? Porque no solamente el entrenador se deja afectar o el deportista, ¿cierto? El espectador también. Entonces, la motivación. La motivación es lo que impulsa al deportista a entrenar, es lo que impulsa al entrenador a mantener su equipo bien, es lo que impulsa al espectador a apoyar a su equipo, ¿cierto? La motivación. Vamos a revisar la ansiedad y el control emocional. Entonces, ¿cómo es que se pueden manejar los nervios? ¿Cómo se puede manejar, digamos, la presión por un partido, por una competencia? ¿Cierto? Entonces, digamos, los deportistas de nado sincronizado, por ejemplo, ¿cierto? Me parece que es una competencia hermosa las danzas que tienen que hacer en el agua. Entonces, ¿cómo manejar esa ansiedad? ¿Cómo manejar esa presión? Em, por ejemplo, la concentración, la atención, mantener el foco en lo que es mi objetivo, ¿cierto? Digamos, yo tengo un ejemplo. Ay, pero no quité la cámara porque es que me sirve.
Él Ah, mantiene el foco. pa- Ahí ay, está el foco. Ese es el objetivo. Steven, ¿usted por qué le gusta dar tanto la pata, hermano? malo si apagó la cámara y malo si la prendo. No, Vamos a mejor hablar. apáguela para que no sea objetivo militar. ¿Más? No, igual sin cámara también es objetivo militar. Más, a mí ya me hacen bullying todos los días. No. Vamos a hablar de la Cierta persona que autoestima. está hablando, ¿Cómo? que cierta persona la que está hablando que me hace bullying. No puedo creerlo. ¿Quién? Ay, Ah, terrible, por ahí. Qué falta de respeto. Pero es un terrible. bullying con cariño. Sí. Puede ser. Es el colmo que te hagan eso. ¿Cómo has Venga, Héctor, podido no ayude manejarlo? tanto, ¿sí? No ¿Cómo ayude lo has tanto. podido manejar? Yo no puedo creer que hayas tenido tanta fuerza para poder sobrellevar estas situaciones. Yo me hubiera dado ya por vencida. No, no, yo no me di por vencido a nada, profe, a nada. Ah, no, pues, Simplemente aquí te estás volviendo fuerte emocionalmente. Eso antes me ayuda, ¿sabe? vea cómo aprenden, ¿sí ven? Para eso tienen la profe. Mire, ¿sabe qué? Ya, me ericé. No, profe, usted no es Amparo, ¿sí? No, Estamos charlando bonito y ¿por qué se tira eso, profe? ay, ¿cómo que no? No, usted no es Más Amparo, bien, profe. ya casi, ya estoy por los laditos. Dice, Pero de 1600. en los años, acuérdese que esas no le pegue a la negra. Esa es mi canción. Entonces, Amparo Grisales no se eriza, sino se recoge. Sí. Tómelo. entonces en mi caso yo más bien sí me erizo. Entonces, en este caso, digamos, la psicología deportiva va a mirar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo eso afecta nuestro rendimiento. Entonces, por ejemplo, yo en este momento, si yo fuera el deportista y yo me viera a mí misma, diría, oh, oh, Jo, jo. oh, ya estás con mucho cansancio, oh, y eso está afectando a mi rendimiento, porque No, no hay profe. un tintico. ¿Qué? No, yo no tomo tinto. Solo Milo y capuchino. Muy Milo. Les voy a O enseñar sea, después a hacer un o café. sea, Mire, un tinto, un capuchino en casa que tiene Milo, vainilla, panela en polvo. Uy, es una cosa deliciosa. Diga, Ya profe, me cuando no, antojó, ya. ¿Sabe qué, Steven? Ya le voy a poner un uno por haberme antojado. diga, profe, una pregunta porque no nos los enseña a hacer, en serio. A los que no sabemos. El capuchino, el Milo sí lo sabe hacer, pero el capuchino no. No, Ahí espere. le dejo la No, tarea. Tacho, espere, acabamos con esto y ya le enseño cómo es. Bueno, por interna si quiere, profe. Mm, bueno, está bien. Trabajo en equipo. Listo, listo. Eh, la psicología, la psicología del deporte nos va a enseñar cómo mejorar la comunicación. Miren, acá estamos mejorando la comunicación. Ya hablamos de preparar un capuchino, pero pues la idea es que esté el grupo, o sea, una clase en vivo, que vayan, vamos a tomar capuchino, pero uno ahí con ganas de un tinto y nada, no hay trabajo en equipo. Esto es falta de cooperación. Em, técnicas psicológicas para eh, lo que llamamos la preparación mental. Entonces, generalmente el psicólogo va a preparar mentalmente a los jugadores o a los deportistas
para lo que va a venir, ¿cierto? Entonces, le van a decir, sí, muy bien, Steven, eres muy bien, muy buen chico. ¿Cómo has entrenado esos ojos para dormir durante la clase? ¡Wow! Oiga, ya no más bullying, sí. Pero esto, pues, ay, perdón, yo no me acordaba que tú también te llamabas Steven porque yo a ti te digo Raúl. Lo que pasa es que puede haber un deportista que se llame Steven. A ver, ¿conocen algún Steven que sea deportista? Sí, el jugador de Millonarios, Steven Ah, Vega. por eso estoy hablando de ese Steven. Ay, no, es que, ay, ya, sí, ay, mejor dicho, protagonista el siempre. Ah, no, ya. Eh, o rehabilitación psicológica. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes se acuerdan que Falcao por ahí tuvo una situación en la pierna, ¿cierto? Que tuvo un tiempo largo donde no podía jugar. Entonces, eso también lo afecta al jugador o a la persona cuando sufre una situación así, ¿cierto? Entonces, el psicólogo va a darle apoyo para que evite como la frustración o para que evite decir, ya no juego más, ¿cierto? Digamos, yo ya no hablo más, ya me frustré. Me siento frustrada porque no tengo un tinto. Me frustré. Entonces, ahora voy a terminar ya la clase porque me siento así. Y no tengo un psicólogo que me ayude a decirme, vamos, estás muy bien, vamos a poder hacerlo, tranquila, con todo el ánimo, con toda la fuerza, Yaku. No, ya estoy así como, no, no puedo más. Esto ha sido mucho trabajo para mí este día, esta noche. Pero hay Entonces, psicólogos. un psicólogo, sí me toca hablarle. Entonces, estas son, acá acabamos de ver lo que son las ramas de la psicología. ¿Listo? Para que sepamos qué hace cada psicólogo dependiendo de la rama a la cual se vaya o por la cual decida como que es de su interés y que quiere trabajar. Porque tenemos psicología, pero la psicología, miren que está dividida en todas estas ramas para que podamos elegir la que más va con nosotros. Ahora, estas son las ramas, ¿cierto? De la psicología, pero también tenemos algo que se llaman las corrientes psicológicas. Entonces, vamos por acá a hablar de las corrientes psicológicas. Aunque estas corrientes psicológicas las vamos a dejar para mañana. Con eso hoy solamente hablamos de las teorías o de las ramas y mañana ya hablamos de las corrientes psicológicas. ¿Listo? Entonces, hasta acá, ¿cómo les pareció la clase? Si ustedes fueran psicólogos, ¿por cuál rama se irían? Héctor, si tú llegaras a tener la posibilidad de estudiar psicología, ¿cuál rama de la psicología te gustaría ejercer? La forense, profe. La forense, ok. Milena, Presente. Me iría ¿cuál? también por la forense, La profe, creo forense también. que es buena. Ok. Steven, ¿por cuál te irías? Yo me voy por dos, la forense y la deportiva. Ok, sí, porque a Steven le gustan también a todos los deportes, especialmente. Y ya empezó. Ave María! Yurani, ¿por cuál rama de la psicología te irías si tuvieras la oportunidad de estudiarla y elegir una? Ahorita dice la forense. Oh, has adivinado. Sí, también forense. Ivonne, La forense, profe, siempre me ha llamado la atención bastante la forense. ok. Livia, ¿por cuál de las ramas te irías? ¿O te irías por las ramas? No me
Ay, ya estoy disvariando, Dios mío. No, Olivia está como ocupada. Cristian, ¿cuál rama escogerías si tuvieras que escoger una rama de la psicología para estudiar? Marisol. Yo diría que la forense también me gusta, y la otra sería la laboral. Ok, vea pues. Esas están muy interesantes, ¿no? O sea, sí, esa psicología forense es muy chévere. Entender qué fue lo que pasó en la mente de una persona que cometió algún crimen o algo. O sea, es chévere, ¿no? Pues sí, pues me parece chévere, e interesante porque es que a veces nosotros como personas decimos, ay, pero esa persona hizo tal cosa y mucho loco, mucho descabellado, pero es que hablamos y no sabemos qué pudo haber pasado en sí a fondo con la persona. Sí. Lo bonito es que ustedes ya tienen también herramientas con respecto a toda esta parte de, de la cuestión del derecho, porque nosotros vimos lo que era la politología, vimos lo que era el derecho, ustedes dialogaron algunas cositas sobre las diferentes ramas de poder público acá en Colombia, que fue cuando hablaron con Daniel. Entonces, miren que han tenido como un abanico de cosas y bien, miren cómo viene a relacionarse la psicología con todo eso que hemos estado viendo. Entonces, para que comprendamos que entre una y otra, todo se va a necesitar, todo se va a requerir, todo va a ayudar. Entonces, para que todo lo que han aprendido hasta el momento no lo vayan a echar en saco roto, ¿no? Ya tienen ahí parte de herramientas para que puedan decidir a ver qué es lo que se van a decidir estudiar. Sí, se Es ve que, mira, genial. yo rapidito le comento, imagínate que yo tuve un amigo y pues muy bien, él era muy chévere y era muy extrovertido y todo eso. Y resulta y pasa que un día tomó la decisión, o bueno, por su problema mental, y nadie sabía que tenía ese problema mental, él, él que decidió quitarse la vida y se ahorcó. Y lo hizo en el taller donde él trabajaba, que él vivía en el primer piso de la casa y en el segundo piso él tenía el taller y porque él trabajaba la madera. Y de repente cuando fue a buscarlo la hija mayorcita, en ese tiempo era una niña muy chiquita, y se dio cuenta, lo encontró colgado. Y resulta y pasa que en medicina legal dijeron que era que él se había suicidado en un momento que le había dado un ataque esquizofrénico y no sabía realmente, no se sabía que él tenía ese problema. ¿Ah? Entonces, imagínate, una persona con un problema mental mata o se muere o se mata el mismo, bueno, en fin. Y a veces ni se sabe que las personas padecen de determinadas enfermedades y eso es algo grave. Entonces es muy fácil a veces, uno a veces dice muchas cosas de respecto a diferentes personas que hacen muchas cosas, pero realmente si uno no sabe a fondo lo que sucede con cada persona. El hecho de estarse como cargando y dejando que las cosas pasen porque sí, ¿cierto? Y hay veces uno viene repitiendo unos patrones de generación en generación y uno no se da cuenta que uno está cargando todo eso y vienen locuras, o sea, Oiga, profe, yo sí he querido alguna vez una clase, o sea, explicar bien esos patrones, uno cómo hacer para desbloquear, o sea, eso sí, o sea, yo me pongo a ver y es un tema que yo no sé,
tiene mucho de qué hablar, ¿no? Sobre los patrones que uno... Es que lo que pasa es que imagínense ese árbol genealógico que uno tiene tan tremendo. O sea, mi papá y mi mamá. Pero resulta que mi papá tuvo sus papás y mi mamá tuvo sus papás. Pero entonces mi abuela tuvo sus papás, mi abuelo tuvo sus papás, eso por parte de mi mamá. Pero por parte de mi papá, mi abuelo paterno tuvo papás, mi abuela materna tuvo papás. Y de ahí para arriba sigue habiendo papás y papás y papás. Entonces, ¿qué hacen los papás? Los papás tienen un ejemplo de casa. Ustedes tienen un ejemplo de casa, ¿cierto? Ustedes vieron a sus papás en ciertas situaciones y aprendieron eso. O hubo padres ausentes y ustedes aprendieron a que había una ausencia ahí. Entonces hubo una carencia afectiva por parte de. Entonces hubo una carencia afectiva por parte de mi mamá que no estuvo, por parte de mi papá que no estuvo, o hubo esa cuestión de maltrato. Entonces mis abuelos veían que sus padres se maltrataban y que eso era normal. Era normal que el esposo llegara a la casa a golpear a la esposa y que el esposo tuviera muchas mujeres y tuviera muchos hijos por acá, por allá, por allá, por allá, y la mujer tenía que seguir en la casa sirviéndole al marido. Entonces tienen los hijos y los hijos están viendo ese patrón, entonces eso va a quedar ahí y lo van a seguir transmitiendo de generación en generación en generación en generación. Y ahí la ¿Cierto? pregunta, ¿cómo uno puede cortar esos patrones? O sea, los tantos que hay, ¿no? Lo que pasa es que muchachos, en mi caso, yo todo esto que he venido aprendiendo de esos hilos generacionales ha sido porque yo he venido haciendo otro tipo de cosas. O sea, esta parte de la psicología es algo muy bonito. O sea, lo que yo les he estado explicando es muy lindo, sí. Lo que pasa es que cuando yo tuve que digamos,